Muy buenos días para todos. Vamos entonces a continuar con la definición de trabajo que habíamos quedado la clase pasada. En un momentico les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, habíamos quedado acá. Hicimos dos ejercicios. Un ejercicio de un bloque al cual se le aplica una fuerza F con un ángulo de inclinación θ. Tenemos que calcular el trabajo de cada una de las fuerzas. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que el trabajo se calculaba para cada una de las fuerzas por separado. Y después el trabajo total sobre el bloque era la suma de todos los trabajos. ¿Listo? Era la suma de todos los trabajos. Bien. Luego hicimos un ejercicio en el cual calculábamos, nos daban el trabajo que realizaba una persona para sacar un bloque de agua de 20 kilogramos del fondo de un pozo y nos decían que calculáramos la altura del pozo. Entonces, sabiendo que el bloque, o perdón, que el cubo subía con velocidad constante, ¿listo? Entonces, el hecho de que subiera con velocidad constante quiere decir que el trabajo que hace la persona es igual a menos el trabajo del peso, ¿listo? Entonces, con esa información podíamos calcular la altura a la que subía la altura del pozo. Bien, entonces vamos a ver entonces la definición más general de trabajo. Vimos que el trabajo de una fuerza constante que está en la misma dirección del desplazamiento es muy fácil, es simplemente la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Cuando la fuerza está inclinada, sería la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, es decir, el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces ya se vuelve un poco más general la definición. Y después, ahora vamos a ver la forma más general de trabajo, ¿sí? La más general de todas, que sería cuando la fuerza es de cualquier tipo, ¿sí? Que puede ser constante, puede ser variable, puede depender del tiempo, puede cambiar a medida que el objeto se mueve, ¿sí? Y también puede orientarse distinto, puede inclinarse, puede desinclinarse, en fin. Y la trayectoria que sigue el objeto es una trayectoria cualquiera, puede ser una trayectoria curva, puede ser una línea recta, puede ser cualquier trayectoria. Entonces ese es el trabajo más general que podemos encontrar, ¿listo? Entonces pongamos acá, ese sería el caso 3. Sería el caso 3 y es el trabajo de una fuerza variable en una trayectoria cualquiera, en una trayectoria arbitraria. ¿Listo? Entonces es el trabajo de una fuerza variable en una trayectoria arbitraria. Bien. Listo, un momento. Listo, entonces, una trayectoria cualquiera, voy a dibujarla acá. Voy a dibujar una trayectoria que sea sencilla para lo que queremos, para ir explicando cómo se calcula el trabajo. Supongamos que la trayectoria es esta, ¿sí? Es una trayectoria de ese estilo, es una trayectoria curva. Ya no es una línea recta como en los casos anteriores en el que el bloque se movía de manera horizontal. En este caso, el objeto se va a estar moviendo sobre una curva, ¿listo? Sobre una trayectoria curva. Bien, entonces, para uno tratar un objeto que se mueve sobre una trayectoria curva, lo mejor es separar la curva en pedazos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que queremos es calcular el trabajo de una partícula
perdón, el trabajo que hace una fuerza sobre un objeto que puede ser una partícula, ¿sí? En esa trayectoria. Entonces supongan que la fuerza es esta. Supongan que la partícula se le está aplicando una fuerza de este estilo. ¿Listo? Se le aplica una fuerza de ese estilo. Entonces, la partícula sigue una trayectoria curva y por lo tanto no es tan sencillo calcular el trabajo, digamos, como lo hicimos en los casos anteriores, fuerza por desplazamiento, porque el desplazamiento era en una línea recta. Aquí, ahora es una curva. Entonces, lo que uno podría hacer es tratar de dividir esa trayectoria curva en pedacitos, ¿sí? O sea, dividirla. Entonces, por ejemplo, dividámosla en pedazos que sean más o menos grandes. Por ejemplo, por acá, acá, por acá, por acá y por acá. ¿Sí? Entonces, dividimos la curva en 1, 2, 3, 4, 5 pedazos. ¿Listo? La dividimos en 5 pedazos. Bien, entonces, en el primer pedazo, ¿sí? Cuando la partícula pasa de este punto a este punto, cuando pasa de este punto a ese otro punto, podemos calcular el trabajo que hace la fuerza F en ese movimiento, ¿listo? En ese pequeño pedazo de trayectoria. Eso quiere decir que la partícula se está desplazando con un vector de desplazamiento con este vector de desplazamiento que está ahí, ¿listo? Entonces, ese sería el vector de desplazamiento de la partícula. Fíjense que ese vector de desplazamiento no es parecido a la trayectoria, simplemente porque los pedazos en los que dividimos la trayectoria son grandes, ¿sí? Entonces, ese pedacito no se parece casi a la trayectoria, simplemente es una línea recta que une dos puntos. La trayectoria de la partícula en realidad es la curva, ¿sí? Pero bueno, tratemos de aproximar el trabajo de esta manera, ¿sí? Tratemos de aproximarlo. Entonces, este sería el vector desplazamiento y como estamos hablando del trayecto 1 o del pedacito 1 de esa curva, digamos que ese es el desplazamiento 1 y que la fuerza que se aplica en ese desplazamiento es la fuerza 1. ¿Sí? Un momento que sale el 1. Un momento a ver si sale. Ahora sí salió. Bien, entonces en ese pequeño desplazamiento uno tiene uno tiene un vector desplazamiento, ¿sí? Y tiene el vector fuerza que se aplica en ese pequeño desplazamiento. Recuerden que la fuerza puede ir cambiando en el espacio, ¿sí? La fuerza puede ir cambiando en el espacio. Entonces, a medida que la partícula se mueve sobre la trayectoria, la fuerza puede cambiar, ¿sí? Pero supongamos que sobre ese pedacito la fuerza es F1. Entonces, calculamos el trabajo sobre ese pedacito, es decir, el trabajo 1, y nos da fuerza 1 punto delta R1. Entonces, es el trabajo únicamente en ese pedacito, ¿sí? Y bueno, el trabajo en ese pedacito únicamente se puede calcular como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Listo. Ya tenemos entonces el trabajo en el pedazo 1. Ahora vamos al trabajo en el siguiente pedazo, es decir, cuando la partícula va o se mueve, ¿no? Es decir, cuando la partícula se mueve desde aquí, a ver si sale. No te voy a dejar de compartirles pantalla y ya les vuelvo a compartir porque está como congelada la pantalla. Listo, entonces cuando la partícula se mueve desde ese segundo punto hasta este punto de acá, ¿sí? No quiere salir. Un momento. El internet está como medio flojo. A ver, un momento.
A ver si así sale. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí más o menos está, ahí está saliendo. Entonces, vamos a ver el trabajo que hace la fuerza entre ese segundo desplazamiento. Entonces, en ese segundo desplazamiento, el, el desplazamiento, el vector de desplazamiento, perdón, sería este de acá, ¿sí? Ahora ya no sale. Un momento. Un momentico. Dale un segundo, voy a mirar a ver si se puede hacer algo para mejorar la conexión. Un momento. Bueno, a ver, intentemos así. Si no, entonces quitamos el video a ver si eso mejora un poco la conexión. Un momento. Bien, entonces, a ver, vamos a ver si así funciona. Entonces, el vector de desplazamiento en esa segunda trayectoria va a ser delta R2, ¿listo? Y la fuerza o el vector fuerza puede ser, por ejemplo, este de acá. O sea, en realidad la fuerza puede ser cualquiera. Entonces la fuerza puede ir cambiando en la medida en que la partícula se va moviendo. ¿Sí? Esta puede ser la fuerza, por ejemplo, F2. Entonces, en ese segundo trayecto, también le podemos calcular el trabajo en ese segundo trayecto como W2, es decir, F2 punto delta R2. Delta R2, ¿listo? Entonces, el trabajo en ese segundo trayecto lo calculamos independientemente del primero, es decir, cada uno por separado, y así podemos hacer sobre todos los trayectos adicionales que componen la curva, ¿sí? Sobre todos los trayectos adicionales que componen la curva podemos hacer lo mismo. Entonces, calculamos, por ejemplo, el vector de desplazamiento en el segundo trayecto, es decir, en este, así. Luego el vector desplazamiento o el desplazamiento en este segundo trayecto y en el tercer trayecto acá. ¿Listo? Entonces calculamos el vector desplazamiento aquí, 3, el vector desplazamiento en el trayecto 4 y el vector desplazamiento en el trayecto 5. Bien, entonces la fuerza también puede cambiar, puede ser que en este punto la fuerza esté así un poco inclinada, puede ser que la fuerza esté así inclinada, aquí F3, puede ser que en el otro lado la fuerza esté menos inclinada, puede ser así, F4. Aquí puede volver a estar así, F5. Entonces, la fuerza puede cambiar como quiera y el desplazamiento y en cada punto de la trayectoria o en cada tramo de esa trayectoria, ¿listo? Entonces, calculamos todos los trabajos, absolutamente todos los trabajos que aparezcan o que compongan esa curva, los calculamos hasta el trayecto número 5, que es W, el trabajo 5, F5, punto delta R5. Listo, entonces hacemos ese cálculo de todos los trabajos sobre cada uno de las trayectorias, sobre cada uno de los pedazos en los que dividimos la trayectoria de la partícula.
Y al final uno dice, bueno, pero yo estoy interesado en calcular el trabajo sobre toda la trayectoria. Entonces, el trabajo sobre toda la trayectoria se puede calcular como la suma de los trabajos anteriores, es decir, el trabajo total es aproximadamente igual a la suma del trabajo 1 más el trabajo 2 más el trabajo 3, el 4, hasta llegar al trabajo 5. ¿Listo? Entonces, es la suma de todos los trabajos. ¿Listo? La suma de todos los trabajos. Ahora, ¿por qué les digo que es aproximadamente igual y no les digo que es exactamente igual a la suma de los trabajos? Porque resulta que si se dan cuenta en la curva, eh, los trayectos, los vectores de desplazamiento en realidad no están describiendo perfectamente la curva, ¿cierto? Es decir, si la curva es esta, si la curva es esta, el vector de desplazamiento es este, entonces ese vector de desplazamiento y la curva no se parecen, ¿cierto? El vector de desplazamiento y la curva no se parecen. Realmente el vector de desplazamiento es una línea recta que une los puntos 1 y punto 2, este punto con este punto, ¿sí? Pero realmente la trayectoria como tal, o la trayectoria de la partícula como tal, no está perfectamente descrita por ese vector de desplazamiento que está ahí. Para poder describir esa curva, tendríamos que dividir más la curva, de manera que los vectores de desplazamiento cada vez se parezcan más a la curva, ¿sí? Cada vez se parezcan más y cada vez se peguen más a la curva y cada vez se aproximen más realmente a la curva. Entonces, aquí dividimos la curva original, voy a borrar esta. La curva original la dividimos en 5 pedazos, o sea, 5 es mucho, muy poquito, o sea, 5 realmente es muy poquito, ¿sí? No alcanza a cubrir casi nada de la curva real. Entonces, para poder tener digamos, un valor más preciso, más perfecto del trabajo de la fuerza sobre esa curva, tendríamos que dividir la curva en pedazos más pequeños, ¿sí? Ya no en 5, sino en 15. Y si queremos más precisión, entonces en 30. Si queremos más aún, entonces 60, ¿sí? Y así vamos haciendo, vamos dividiendo y dividiendo cada vez más la curva de manera que cada vez se parezca más a los vectores de desplazamiento a la curva real que hace la partícula. ¿Listo? Entonces, antes de hacer ese proceso, vamos a tratar de escribir esta suma que está acá de una forma más compacta. Y de la forma más compacta en la que ustedes han visto fue en álgebra. ¿Sí? Y en álgebra ustedes vieron que la suma se podía escribir con un símbolo de sumatoria. Ese símbolo de sumatoria lo que dice es que el trabajo total aproximadamente igual. Lo que dice es que toda esta suma de términos se puede escribir como la sumatoria desde el primer término hasta el número 5, hasta el último que haya, de todos los trabajos. ¿Listo? Del trabajo y eso, esa sumatoria, eso es W1 más W2 más W3 más W4 más W5. ¿Listo? Y WI es el trabajo de la fuerza I, es decir, de la fuerza en el trayecto I, es decir, fuerza I punto desplazamiento I, ¿cierto? Fuerza punto desplazamiento. Entonces, estamos haciendo de algo de física, algo de álgebra, y ahora vamos a hacer algo de cálculo, ¿bien? Entonces, física, el cálculo de trabajo, dividimos la trayectoria en pedazos para poder calcular en cada uno de esos pedazos el trabajo. Y el trabajo total, o sea, la suma de todos los trabajos es aproximadamente esa suma. ¿Listo? El trabajo total es aproximadamente esa suma de todos los trabajos. Y ahora reescribimos esa suma como una sumatoria. ¿Listo? Esa sumatoria es exactamente igual a la suma, simplemente más compacta. Y ahora aplicamos lo que estábamos hablando, que queremos que la curva ahora, los vectores de desplazamiento, ahora se parezcan cada vez más a la curva. Entonces tenemos que dividir la curva en pedacitos más pequeños o la curva en más divisiones, ¿sí? Hacer más divisiones en la curva. Entonces ya no hacer 5, sino hacer n divisiones. Y que ese n divisiones tienda a ser muy grande, es decir, tienda a infinito. Es decir, el trabajo total
es igual al límite cuando el número de pedazos en los que dividimos la curva tiende a infinito de la sumatoria desde el primer pedazo hasta el pedazo n de cada uno de los trabajos. ¿Listo? Entonces, esto aquí es esto mismo que está acá, solo que en vez de 5 le agregamos n para indicar que ya no lo dividimos en 5 pedazos nomás, sino que ahora tomamos más pedazos, ¿sí? Lo dividimos en más pedazos, en n pedazos cualquiera, puede ser 15, puede ser 20, puede ser 40, y para poder calcular el trabajo real, ¿sí? El trabajo total real de la curva, sobre la curva, simplemente hacemos el límite cuando las divisiones tienden a infinito. Cuando son infinitas divisiones, pues en ese punto obtenemos precisamente la curva, ¿sí? Obtenemos precisamente la curva. Este proceso es básicamente o es análogo al proceso, por ejemplo, para calcular el perímetro de un círculo. Para calcular el perímetro del círculo, uno dice, bueno, no sé cuánto es el perímetro del círculo, ¿cierto? No sabemos cuánto es, pero podemos calcular el perímetro de este cuadrado. Bueno, ahí no me quedó tan cuadrado. Podemos calcular el perímetro de ese cuadrado. ¿Listo? Y uno dice, pero bueno, el perímetro de ese cuadrado realmente no se parece al perímetro del círculo. Puede decir que es aproximadamente, es que es parecido, pero realmente no son iguales. Entonces uno dice, bueno, entonces dividamos más el círculo en más pedazos. Entonces uno ya no toma un cuadrado, sino que ahora divide acá, acá, así y así. ¿Listo? Entonces ya esa otra figura se parece más al círculo, ya está más próxima al círculo, ¿cierto? Entonces uno puede decir, ahora sí se está acercándose un poco más al círculo. Y si lo divido más, si ahora lo divido acá, 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 así ya, ahora sí, nos estamos acercando aún más al perímetro real del círculo, ¿cierto? Ya eso nos acerca mucho más al contorno. ¿Listo? Nos acerca mucho más al contorno. Bien, entonces, entre más dividamos el círculo en pedazos, más nos vamos a aproximar al contorno real del círculo. Entonces, eso mismo es lo que pasa con el trabajo. ¿Sí? Entre más dividamos la trayectoria, entre más dividamos la trayectoria, más nos vamos a acercar al trabajo real, al trabajo total de la fuerza sobre esa partícula en esa trayectoria. ¿Listo? Bien, entonces, yo creo que ustedes han visto esto. Esta definición que está acá es la definición de trabajo, perdón, es la definición de integral, ¿sí? El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de una función por delta x. Eso creo que ustedes lo vieron en cálculo 2, cuando empiezan cálculo 2, se ve inmediatamente la definición de integral por medio del límite. Estas son las series, las sumatorias de Riemann, las sumas de Riemann, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es exactamente igual a una integral, que es la integral de f punto y el delta, ese triángulo que está ahí pasa a ser una derivada por dr entre dos posiciones, entre R1 y R2. ¿Listo? Entonces, el trabajo total realmente se debe calcular como una integral. ¿Listo? El trabajo total se calcula como una integral entre la posición 1 y la posición 2 de la fuerza, producto punto, con el desplazamiento. ¿Listo? Entonces, este dr que está acá, este dr que vemos acá, es el que se convirtió a partir de este delta, ¿sí? A partir del delta, cuando hacemos el límite, cuando n tiende a infinito, se convierte en un d. ¿Listo? ¿Qué quiere decir ese d? Quiere decir derivada. ¿Listo? Y el delta quiere decir cambio. Ambos realmente son cambios, simplemente que el delta
El triángulo indica un cambio entre dos puntos que están muy separados, ¿sí? Que están muy separados. Y en cambio la derivada son cambios entre dos puntos que están muy próximos entre ellos, muy juntos. Esto es un cambio infinitesimal, es una separación infinitesimal entre los puntos y eso nos da origen a esta derivada de acá. ¿Listo? Bien, entonces este sería el trabajo total. Este sería el trabajo total. ¿Listo? Voy a hacer acá algo, voy a moverlo un poquito. Moverlo acá. ¿Listo? Entonces, este sería el trabajo total. La integral de la fuerza producto punto por el dr, por el vector desplazamiento infinitesimal. Entonces, eso es en general. Eso es en general. Para una fuerza en general que puede cambiar en una trayectoria que puede ser que es arbitraria. Es decir, puede ser una línea recta, puede ser una curva, lo que sea. Si la trayectoria es una recta, entonces ya no necesitamos el R. ¿Recuerdan cuando decíamos que R? ¿Recuerdan cuando decíamos que el vector posición, cuando es en una sola dimensión, lo podemos cambiar por la dimensión, por X, por ejemplo? ¿Sí? Que la velocidad, el vector velocidad lo podemos cambiar por Bx. Bueno, entonces aquí sucede lo mismo. Si nosotros hablamos de una sola dimensión, o sea que el movimiento de la partícula o del bloque se da en una sola dimensión, por ejemplo, en la dirección horizontal, entonces ya no necesitamos esa notación de integral, ¿sí? Ya no es necesaria esa notación de integral y podemos cambiar, bueno, mentiras, ya no necesitamos la notación vectorial y lo que hacemos es reemplazar esta integral por esta integral con vectores por una integral sin vectores, es decir, trabajo total, la integral desde posición 1 hasta la posición 2 de la fuerza en la dirección que se está moviendo el bloque por dx. ¿Listo? Que esa integral es mucho más sencilla de trabajar. Bien, entonces esto sería el trabajo total. ¿Listo? Bien. ¿Pregunta hasta el momento? Vamos a ver cómo aplicar esta fórmula de trabajo en un ejemplo. De todas maneras, nosotros en los ejercicios que vamos a hacer no vamos a utilizar la fórmula de trabajo como una integral, sencillamente porque esta fórmula de trabajo pues necesita que ustedes sepan integrar, ¿sí? Y algunos están viendo cálculo 1 en este momento. Entonces, como algunos pueden estar viendo cálculo 1, eh, vamos simplemente a trabajar trabajos sin las integrales, ¿listos? Trabajos sin integrales. Pero vamos a hacer por ahí uno que otro ejemplo de cómo se calcula el trabajo por medio de una integral. Hay algunas fuerzas que inevitablemente hay que integrarlas, ¿sí? O sea, no se puede evitar, toca integrarlas porque de otra manera no se pueden calcular. Por ejemplo, la fuerza elástica. La fuerza elástica depende de la posición o de la elongación del resorte, ¿sí? Qué tan estirado o qué tan comprimido está. Esa fuerza, como depende de la posición y cambia en el tiempo, necesitamos integrarla. No se puede hacer simplemente fuerza punto delta F. No se puede hacer simplemente fuerza por desplazamiento. Entonces, bien, ya tenemos acá el trabajo total en una sola dimensión. Esto voy a poner acá, es como en 3D y esto es en una dimensión. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Dice, calcular el trabajo realizado por la fuerza variable realizado por la fuerza variable que se muestra en la siguiente gráfica. Entonces, en el ejercicio nos dan la gráfica de cómo es la fuerza en el espacio, es decir, cómo cambia la fuerza con la posición.
Y la gráfica es la siguiente. Voy a ponerla acá. Vamos por ahí. Aquí en Y. Esto sería la fuerza en newtons. Y esta sería la posición en metros. Entonces, digamos, el eje es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Es por ahí. Entonces, sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Listo? Entonces, ahí está dividido el eje. La fuerza en el eje Y también la dividimos como 1 newton, 2 newtons y 3 newtons. Sería 1, 2 y 3. Bien, entonces la gráfica es la siguiente. Hacemos acá una línea de referencia en el punto en X5, por acá, y en 10, por acá. Y acá en 3, por ahí más o menos. La gráfica entonces sería la siguiente. Por acá. Por ahí. Y por acá. Listo. Entonces, esa sería la gráfica. Listo. Entonces, aquí llega, esto es 5, aquí llega a 5, aquí llega a 5 y aquí a 15. Listo. Bien, terminamos de hacer la gráfica y ya hacemos el ejercicio. Listo, entonces el ejemplo dice calcular el trabajo realizado por una fuerza por la siguiente fuerza variable, por la fuerza variable que se muestra en la siguiente figura. Entonces, ahí aparece la gráfica de la fuerza en función, la fuerza horizontal, dirección X, en función de la coordenada X, ¿cierto? Entonces, fíjense que la fuerza cambia en el tiempo. Inicialmente, cuando la posición es 0, en X, 0, la fuerza también es 0. O sea que en esta posición de acá, no hay fuerza, ¿sí? Ahí no hay fuerza. Pero luego la fuerza empieza a aumentar. Entonces, aumenta a medida que la partícula o que el objeto se mueve en dirección horizontal. Entonces, a medida que el objeto se mueve en dirección horizontal, la fuerza va aumentando hasta que llega a los 5 metros. En los 5 metros, la fuerza deja de aumentar y se mantiene, se mantiene constante. ¿Sí? Se mantiene constante hasta los 10 metros. O sea que a los 10 metros vuelve nuevamente a cambiar la fuerza y empieza la fuerza a disminuir. Entonces, a partir de los 10 metros, la fuerza disminuye hasta que la posición se vuelve 15 metros. ¿Listo? Entonces, ese es el comportamiento de la fuerza. Bien, ese es el comportamiento de la fuerza. Esa fuerza puede ser que ustedes mismos la estén aplicando con una cuerda. Inicialmente no están haciendo fuerza, luego empiezan a aumentar la fuerza,
¿sí? Luego la dejan constante y por último la empiezan a disminuir. ¿Bien? Listo. Entonces, como nos piden calcular el trabajo de la fuerza y la fuerza es variable, pero afortunadamente es en una sola dimensión, entonces el trabajo total lo podemos calcular como la integral de fx por dx entre x, entre qué posiciones de x, entre la posición 0 y la posición 15 metros, ¿cierto? Entre 0 y 15. Listo. Ahora, la fuerza, la definición de una integral, la integral uno podría coger la función de la fuerza y colocarla ahí en la integral e integrar la función con los métodos de integración que ustedes han aprendido en cálculo 2, ¿sí? Sin embargo, ese método es un poco, digamos que un poco más extenso porque habría que saber tendríamos que saber cuál es la función que describe esta recta, colocarla ahí e integrarla. Luego, esta constante, colocarla acá e integrarla. Y por último, saber cuál es la función que describe esta otra trayectoria, este otro tramo de la fuerza e integrarlo, ¿verdad? Entonces, realmente eso es un poquito más complejo, pero podemos resolver esta integral sin necesidad siquiera de integrar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer para resolver una integral sin necesidad de integrar? Simplemente con la definición de una integral. La integral por definición es el área bajo la curva de la función, ¿cierto? Entonces, voy a escribirles acá. La integral de f respecto a x es el área bajo la curva de la función de la gráfica f versus x. ¿Listo? Entonces, la integral de la función, de una función cualquiera, respecto a una variable x, es el área bajo la curva de la gráfica f versus x. Listo. Ahora, el área bajo la curva de esta gráfica que está acá se puede calcular muy fácil. ¿Sí? Se puede calcular muy fácil. Calculen el área ustedes de estos tres pedazos. Calculen el área de este triángulo. Calculen el área a ese triángulo. Luego calculen el área a este cuadrado. Bueno, este rectángulo. Y por último, calculen el área a este triángulo de acá. ¿Listo? Calculen el área a esos tres triángulos. Y a esas tres figuras geométricas. Y el área de esas tres, de la suma del área de esas tres figuras geométricas que están ahí, es el trabajo total de la fuerza F entre la posición 0 y la posición 15. ¿Listo? Entonces calcúlenla ustedes y me dan la respuesta. Me dicen cuánto les da el área total sobre esa curva. Es decir, cuánto les da el área de esas tres figuras geométricas. Bueno, por ahí ya tienen la respuesta.
dicen, un momento, dicen 30, ¿listo? Bien, entonces, exactamente 30, más tiene la respuesta, 30, exacto. Entonces, ¿cómo se calcula el área de esas tres figuras? Sencillamente, como la primera es un triángulo, entonces vamos a separar el área. Vamos a decir que, vamos a hacer acá un borrón aquí en la mitad, acá y acá. Vamos a decir que esta primera área es el área 1, este es el área 2 y este es el área 3. ¿Listo? Entonces, el área 1 es el producto de la base por la altura dividido entre 2. Es el área de un triángulo. Entonces, base 5, ¿cierto? Pero ¿5 qué? 5 metros. Entonces, 5 metros, voy a ponerle aquí la unidad, 5 metros por altura, y la altura sería esta de acá, ¿cierto? Es decir, 3, pero 3 newtons, dividido entre 2. Ese sería el área del triángulo. Es decir, esto es 5 por 3, 15, serían 15 sobre 2 newtons por metro, es decir, 7,5 newtons por metro. ¿Listo? 7,5 newtons por metro. Esa es la primera área. Segunda área, el cuadrado, simplemente lado por lado o base por altura. Ahí ya no hay que dividirlo entre 2 para no, porque ya es el completo, el rectángulo completo, es decir, base, este de acá, es decir, desde 5 hasta 10 serían 5. Aquí ya no les voy a poner unidades, simplemente 5 multiplicado por la altura, y la altura es esta de acá, ¿cierto? Sería 5 por 3, 15 newtons por metro. Y por último, el área del triángulo sería base, entre 10 y 15 serían 5, base por altura, la altura nuevamente 3, sobre 2. Esto vuelve a dar 7,5 newtons por metro. Bien, entonces al final el área total es igual a 7,5 más 15 más 7,5. Eso es 30. 30 newtons por metro, es decir, el trabajo total, que es el área total, son 30 julios. 30 julios, ¿listo? Listo, entonces resolvimos el problema sin tener que hacer una sola integral, ¿cierto? Simplemente por la definición de integral, sabemos que el área bajo la curva es la integral. Entonces, simplemente calculamos el área bajo la curva de esta función y ya con eso tenemos la integral, ¿listo? Siempre que ustedes puedan calcular el área bajo la curva, ya tienen la integral. Si no se puede calcular el área bajo la curva, pues toca hacer la integral, no hay de otra. Es decir, si ustedes tienen una función así, f en función de x, y la función es así, por ejemplo, esa función no se puede escribir como figuras geométricas sencillas, así que si nosotros queremos la integral entre una posición x1 y x2, nos toca hacer la integral, es decir, nosotros tenemos que saber cómo es la función, cómo es f de x, y f de x la integramos para calcular esta área, ¿sí? Para calcular esa área. De lo contrario, no hay nada más que hacer. ¿Listo? No hay nada más que hacer. Ahí sí toca integrar. Pero en este problema, las figuras son geométricas, son conocidas, así que se puede calcular como el área de esas figuras. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Cualquier pregunta que tengan, escríbanla por en el chat o en el micrófono. Listo. Bien, entonces ya hicimos
el trabajo en sus tres presentaciones, ¿cierto? En sus tres presentaciones, cada una de ellas se iba complicando más que la anterior. Es decir, tuvimos el caso 1, el caso número 1, en el cual el trabajo se escribe de manera sencilla como la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? De manera sencilla, directa, fuerza por desplazamiento, pero en ese caso, la fuerza era paralela al desplazamiento, ¿sí? En ese caso, la fuerza debía ser paralela al desplazamiento, ¿bien? En el caso 2, caso 2, el trabajo se calculaba como el producto de la fuerza por el desplazamiento. Esto es F por delta R coseno del ángulo entre ellos. En este caso, la fuerza tiene un ángulo de inclinación con respecto al desplazamiento. Entonces, si este es el desplazamiento, la fuerza está inclinada y tiene un ángulo de inclinación θ. ¿Listo? Entonces, en ese caso, simplemente hay que hacer F punto delta R por el coseno del ángulo. ¿Listo? Y en el caso 3, que es el más complicado, el más general, caso 3, el trabajo es la integral desde una posición 1 hasta una posición 2 de la fuerza punto T. Y en una dimensión queda simplemente la integral desde x1 hasta x2 de fx por dx. ¿Listo? Entonces queda más sencilla en una sola dimensión. Sin embargo, todavía queda la integral. ¿Listo? Todavía tenemos integral. Bien, entonces esos son los tres casos. El caso más general, el tercero. Del caso tercero se puede ir al caso segundo y del caso segundo se puede ir al caso primero. ¿Sí? O sea, uno puede ir del caso más general a los más sencillos. Del más sencillo a los más complicados no se puede ir, naturalmente. ¿Sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer en los ejercicios es utilizar esta definición. ¿Sí? Esa es la definición que vamos a utilizar. Entonces, grábensela muy bien porque esa es la definición que vamos a utilizar en los ejercicios y tienen que saberla muy bien para calcular el trabajo. Listo. Ahora vamos a ver el concepto de potencia. Entonces, la potencia, por definición, por la definición de potencia, es la rapidez con que se realiza un trabajo. Listo, la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces, ustedes aplican una fuerza, ¿sí? Aplican una fuerza sobre un objeto, por ejemplo, una mesa, y la idea es que ustedes quieren llevar la mesa desde un punto hasta otro punto de la sala. Listo, entonces para eso ustedes aplican una fuerza. Supongan que la sala tiene unos, que no sé, supongan que tiene 10 metros. Un ejemplo, tiene 10 metros la sala, es una sala más o menos grande, tienen que llevar la mesa desde un punto hasta otro punto. Listo, entonces tienen que mover la mesa unos 8 metros, por ejemplo. Entonces, al mover la mesa 8 metros, ¿sí? Al tener que mover la mesa 8 metros, entonces le aplican una fuerza a la mesa y la mesa se desplaza. Entonces, ustedes tienen dos opciones. O hacen eso, se demoran un montón de tiempo en llevar la mesa, es decir, se va muy lento, muy lentamente, o hacen ese trabajo rápido, ¿sí? Es decir, mueven la mesa de un punto a otro en 2 segundos. O se lo hacen muy lento, se demoran 20, 30 segundos o un minuto en llevar la mesa desde un punto hasta el otro. Ustedes pueden decidir qué tan rápido quieren hacer el trabajo. Entonces, qué tan rápido quieren hacer el trabajo quiere decir qué tanta potencia están poniendo. Si tienen mucha potencia, quiere decir que el trabajo lo hacen muy rápido, y si tienen poca potencia, quiere decir que el trabajo lo hacen muy lento. Entonces, el trabajo es la rapidez con la que se realiza un trabajo, ¿sí? Perdón, la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo.
Entonces, por la definición de potencia, pues el trabajo, por la definición de potencia, entonces la potencia es qué tan rápido se realiza un trabajo. Entonces, el trabajo en el tiempo, ¿listo? El cambio de trabajo en el tiempo. Listo, entonces, con esa definición de potencia, podemos decir que el trabajo, como habíamos hablado, el trabajo es fuerza por delta R, dividido entre delta T. ¿Listo? Entonces, el trabajo es F por D, fuerza por desplazamiento, dividido entre el cambio de tiempo. ¿Listo? Bien. Pero sabemos que el vector, que la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, ¿cierto? Bueno, aquí podemos poner F punto de, digamos, pongámoslo así en el caso 2, ¿sí? En el caso en el que la fuerza sea inclinada. Entonces, velocidad, cambio de posición en el tiempo. Eso lo vimos en cinemática, ¿cierto? Velocidad media, delta R sobre delta T. ¿Listo? Entonces, podemos decir que el delta R es la velocidad por el delta T. ¿Cierto? Es decir, el delta T lo pasamos a multiplicar al otro lado. Y listo, entonces con esta definición de vector de desplazamiento como velocidad por el delta T, lo reemplazamos en la definición de potencia F punto delta R, pero en vez de delta R ponemos V por delta T, lo dividimos entre delta T y el delta T se puede cancelar con el otro. ¿Listo? Quedaría entonces al final que la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. ¿Listo? La potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. Bien, entonces, si ustedes aplican la misma fuerza, fíjense que la velocidad puede ser más grande y si es más grande la velocidad, la potencia es más grande. Si la velocidad es pequeña, la potencia también es pequeña. ¿Sí? Em, los carros, normalmente los motores de los carros los venden dependiendo de la cantidad de potencia que tengan, o sea, los caballos de fuerza, ¿sí? Los caballos de fuerza o los watts. Bien, entonces, con la potencia quiere decir que si un motor se lo venden con una potencia muy grande, quiere decir que puede llevar el carro desde un punto hasta otro punto en un tiempo muy corto, ¿sí? Eso quiere decir que puede llevar un carro desde un punto hasta el otro punto en un tiempo muy corto. Y si el carro tiene muy poca potencia, pues se va a demorar mucho en llevar ese carro desde un punto hasta el otro punto. Bien, eso es lo que tiene que ver con la potencia. Listo. Si tienen alguna pregunta, cualquier duda que tengan, me avisan, ¿listo? Bien, ahora vamos a ver el teorema del trabajo y la energía. Este es el eje principal del capítulo. A partir de este teorema es que nosotros vamos a resolver los problemas, vamos a hacer los ejercicios del capítulo. ¿Listo? Entonces, vamos acá, teorema del trabajo y la energía. Listo, teorema del trabajo y la energía. Bien, entonces, en el teorema del trabajo y la energía, el teorema del trabajo y la energía no es un teorema que parta o que tenga una ley nueva, no representa ninguna ley nueva en física, son las mismas leyes de Newton, solo que escritas de una manera distinta. Entonces, partimos de la segunda ley de Newton, de la segunda ley de Newton, la cual ustedes saben que dice que la fuerza total es la sumatoria de todas las fuerzas
¿cierto? La fuerza total es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto, y eso es igual a la masa por la aceleración del objeto. Pero la aceleración, en vez de tomarla de esta manera, la vamos a tomar como delta V delta T. ¿Listo? Como delta V delta T. Bien, entonces esa sería la aceleración. Al final quedaría de esta manera. Fuerza total igual a masa por delta V delta T. ¿Cierto? Así quedaría la fuerza total. Ahora, para calcular el trabajo o para poder tomar esta segunda ley de Newton y reescribirla en términos de trabajo y energía, multiplicamos ambos lados por el desplazamiento. Multiplicamos a ambos lados por el desplazamiento delta R. Listo, multiplicamos a ambos lados por el desplazamiento. Entonces tenemos fuerza total multiplicado por el desplazamiento. Pero ojo, estos son dos vectores, ¿cierto? El producto entre dos vectores no es simplemente el producto entre un vector y el otro y ya. No son el producto de dos escalares, son dos vectores. Entonces hay que decidir si vamos a tomar el producto punto o el producto cruz, ¿sí? Cualquiera de los dos. El producto cruz realmente no nos interesa en este momento porque el trabajo, la definición de trabajo es F punto dr o delta R. Entonces, como la definición de trabajo tiene producto punto, no vamos a tomar el producto cruz en este caso. Vamos a decir que vamos a hacerle el producto punto. ¿Listo? Y al otro lado también, si no, la ecuación va a cambiar. Delta B, delta T, producto punto por delta E. Listo. Bien, entonces, ese delta R lo vamos a cambiar en términos de la velocidad. Sabemos que la velocidad es el cambio de posición en el tiempo. Por lo tanto, el cambio de posición es la velocidad por el cambio de tiempo. ¿Cierto? Sabemos que la velocidad es el cambio de posición en el tiempo, por lo tanto, el cambio de posición o el desplazamiento es la velocidad por el cambio de tiempo. Y ese desplazamiento lo colocamos en la ecuación. Entonces nos quedaría F total, producto punto con delta R, igual a masa por delta V delta T, producto punto con B delta T. ¿Sí? Entonces cambiamos el delta R por esto que está acá y nos queda esto aquí. ¿Bien? Listo. Voy a borrar esto. Bien, entonces, esto que está acá, F total punto delta R, es lo que vimos como trabajo. Trabajo, fuerza por desplazamiento. Entonces, fuerza por delta R es trabajo total. ¿Por qué trabajo total? Porque estamos hablando de la fuerza total, ¿sí? De la fuerza total, de la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, al final, el trabajo total es la fuerza total por el desplazamiento. Y aquí podemos nosotros cancelar el tiempo, ¿cierto? El intervalo de tiempo lo podemos cancelar y nos queda al final masa por delta V punto B. ¿Listo? Masa por delta V punto B. Listo, entonces ya tenemos el trabajo escrito de esa manera. Ya casi tenemos el teorema del trabajo y la energía. Nos falta simplemente es cambiar un poquito este término de acá. ¿Sí? Falta modificar un poco ese término. Entonces, ¿cómo lo ponemos? O sea, decimos, se puede demostrar que delta B punto B es igual a un medio de, perdón, es igual a delta de un medio B cuadrado.
Entonces se puede mostrar eso, se puede mostrar que delta B punto B es lo mismo que el delta de un medio de B cuadrado. Entonces vamos a hacer esta demostración aquí. ¿Listo? Y para eso partimos del hecho de que B punto B es igual a B cuadrado. Entonces, ¿por qué partimos de eso sin saber ni siquiera cómo se va a demostrar? Pues porque aquí aparece B cuadrado. Entonces, como ahí aparece B cuadrado, entonces tenemos que ver cómo calculamos B cuadrado en términos de productos puntos que tengan B y B, ¿sí? Que tengan los vectores. Una manera es a través de esta igualdad de acá. El producto punto entre un vector consigo mismo es la magnitud del vector al cuadrado. Entonces, ustedes lo vieron en álgebra. Entonces, hacemos el delta a ambos lados de esta igualdad. Hacemos el delta acá, B punto B, y hacemos el delta al otro lado. ¿Listo? Entonces, el delta es básicamente una derivada, es lo mismo, simplemente que el cambio es no infinitesimal, es decir, es un cambio bastante grande, es un cambio grande entre dos puntos o entre dos velocidades o entre dos cantidades que están separadas, que están bastante separadas, ¿sí? Eh, ese es el delta. Entonces, aquí se puede trabajar como una derivada normal. Entonces, la derivada de un producto o el delta de un producto es el delta del primero por el segundo, más el primero por el delta del segundo. Listo, entonces este término, este primer término lo voy a dejar igual y este segundo término lo voy a cambiar. Voy a invertir los términos. Los invierto sencillamente porque el producto punto satisface la propiedad de la conmutación. Y eso no puede voltear los productos puntos y a lo mismo. A punto B es lo mismo que B punto A. Listo, entonces esta suma de este término con este término da dos veces delta B punto B y el 2 lo pasamos acá a dividir. Esto el 2 lo pasamos a dividir y nos quedaría que delta B punto B es igual a un medio de delta B cuadrado. Un medio de delta B cuadrado, el un medio es constante, por lo tanto lo podemos colocar dentro del delta. Recuerden que todo lo que sea constante puede entrar en las derivadas, ¿listo? Entonces, el un medio, como es constante, entra en el delta y queda así. Fíjense que ya llegamos ya demostramos lo que queríamos demostrar, que era que delta B punto B es igual a eso que está ahí. ¿Listo? Ya lo demostramos. Entonces, ya habiendo demostrado eso, continuemos con el cálculo del teorema del trabajo y la energía y decimos, trabajo total es igual a la masa por delta B punto B. Entonces, trabajo total es igual a la masa por delta B punto B. Y delta B punto B es delta de un medio B cuadrado. ¿Listo? El delta de un medio B cuadrado. La masa nuevamente es constante y como es constante puede entrar en el delta. Lo mismo como una constante puede entrar dentro de una derivada. Exactamente igual. Entonces acá quedaría delta de un medio de la masa B cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tenemos el teorema del trabajo y la energía. Esta cantidad que está acá le ponemos un nombre especial en física que es la energía cinética. La energía cinética. Y la energía cinética la vamos a llamar con la letra E sub c y es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Esto es bien importante. La energía cinética es una energía relacionada con el movimiento de un objeto. Es la energía de movimiento, ¿listo? La energía del movimiento. Bien, entonces el trabajo total es el cambio en la energía cinética. Es decir, si hacemos el cambio en la energía cinética,
es 1/2 de la masa por la velocidad 2 menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que un cambio siempre es en la cantidad en 2 menos la cantidad en 1. Cuando hablamos de delta R, recuerdan que era R2 menos R1. R2 menos R1. O cuando hablamos del intervalo de tiempo, delta T, es T2 menos T1. El cambio de velocidad es V2 menos V1. Entonces, lo mismo es acá. El cambio en la energía cinética, que es esto mismo que está acá, el cambio en la energía cinética, pues es simplemente la cantidad evaluada en 2 menos la cantidad evaluada en 1. ¿Listo? Ese es el cambio en la energía cinética. Entonces, la interpretación física que tiene el teorema del trabajo y la energía, que sería este de acá, voy a borrar esto que está aquí abajo, esto que acabo de hacer. Simplemente es para aclarar que el cambio se puede escribir como 1/2 de la masa por la velocidad 2 menos 1/2 de la masa por la velocidad 1. Este sería el teorema del trabajo y la energía. Listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Escriban por ahí en el chat si me escuchan. Sí, profe. Listo, se quedó como, yo no sé qué se cayó la llamada al Zoom. Se me desconectó, no sé por qué, y ya volvió. No fue el internet. Bueno, entonces, A mí me va a caer, volver se a... me va a caer un momento, pero el audio. A ver, lo voy a volver A a mí compartir. se me va a caer un momento el audio. ¿Cómo, cómo? A mí se me va a caer un momento el audio. Sí, el audio. Yo no sé, a mí se me desconectó Yo creo que todo. es cuestión aquí de mi internet, de mi conexión, que aquí es súper maluca. No, pero a mí se me desconectó. O sea, creo que a todos, o sea, a todos no se les desconectó. Simplemente a mí se salió por un momento y volvió a entrar. Es que a veces hay cosas raras acá. Pero creo que sí fue el internet, profe, porque me pasó lo mismo. ¿Todo lo mismo? Ah, Ujú. ok. Qué raro. Tan raro. Bueno. Bueno, voy por un momentico, voy a conectar acá esto. Mm, Listo. Bien, entonces, esto que estaba acá, por aquí, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Esto creo que está acá es el teorema del trabajo y la energía. Y esto de aquí es el teorema del trabajo y la energía. Voy a encerrarlo aquí entre un recuadro para que no se les olvide. Listo. Bien, entonces el teorema del trabajo y la energía dice que cuando uno aplica un trabajo, es decir, cuando una fuerza actúa sobre un objeto y ese objeto se mueve, es decir, se desplaza, en otras palabras, se hace trabajo, el efecto de eso, el efecto de ese trabajo es producir un cambio en una cantidad que nosotros llamamos energía cinética. ¿Sí? Esa energía cinética es una energía de movimiento. Por lo tanto, como hay un cambio en la energía de movimiento, quiere decir que el movimiento cambia, ¿cierto? Que la velocidad cambia. Puede aumentar, puede disminuir, depende del trabajo. Lo importante es que si hay trabajo, si es que hay algún trabajo aplicado sobre un objeto, el objeto va a cambiar su energía cinética. En otras palabras, el trabajo que se hace sobre un objeto le da energía al objeto, ¿cierto? Para poder hacer trabajo hay que interactuar con el objeto, ya sea que uno lo empuje, que un resorte lo empuje, que una cuerda lo empuje, que la gravedad lo haga caer. Cualquier cosa, algo tiene que interactuar con el objeto. Ese algo que interactúa con el objeto
le da energía, ¿sí? O le quita energía, dependiendo. Le da o le quita energía. Entonces, si ustedes empujan un objeto, ustedes le están dando energía. La energía está saliendo de ustedes y se la están regalando al objeto. ¿Listo? De manera que su energía de movimiento cambia, en ese caso aumenta. Ahora, si ustedes ven un objeto deslizándose sobre una superficie y de un momento a otro el objeto se detiene, quiere decir que algo lo frenó. ¿Qué lo frenó? La fricción, ¿cierto? Entonces, la fricción le está restando energía. Entonces, la energía se la está quitando al objeto y la está poniendo en otra parte. Entonces, la energía la puede estar poniendo en calor, por ejemplo, entre la superficie y el objeto se genera calor, es decir, la energía del objeto cinética se está perdiendo y se está convirtiendo en calor. Bien, entonces el trabajo está relacionando esa cantidad de la fuerza aplicada sobre un objeto para desplazarlo a una distancia, ¿sí? Con la energía que puede ganar o que puede perder un sistema. Termodinámicamente, o sea, a nivel por ejemplo, de un fluido, de un gas, de un líquido, uno le puede aumentar la temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura, lo único que uno hace es aumentar la velocidad con la que se mueven las partículas en el gas por medio de aplicar trabajo. Entonces, ustedes, yo no sé si lo vieron, la segunda ley de la termodinámica está relacionada con la cantidad de energía o la cantidad de calor que se genera, ¿sí? Cuando uno le agrega cuando uno le agrega cuando uno le agrega un trabajo, cuando uno hace un trabajo sobre el sistema, que es básicamente esto que estamos viendo acá como el teorema del trabajo y la energía. Uno le puede agregar energía a un sistema, es decir, hacerle un cambio en la energía cinética de las partículas que lo componen cuando se le aplica un trabajo. ¿Listo? Cuando se le aplica un trabajo. Entonces, esa es la interpretación del teorema del trabajo y la energía. El trabajo total, si es que en algún caso es cero, si es que en algún caso el trabajo total es cero, eso quiere decir que no hubo un cambio en la energía de movimiento, es decir, no hubo un cambio en la velocidad, ¿sí? La partícula o el objeto se mueve con velocidad constante y por lo tanto no hay cambio en la energía cinética, lo cual implica que no hay trabajo, ¿sí? No se está haciendo ningún trabajo. En el ejemplo que hicimos la clase pasada, de la persona que estaba sacando una cubeta de un pozo, decía el enunciado que la velocidad de la cubeta permanecía constante cuando se sacaba del pozo, ¿cierto? Ahí decía, la velocidad de la cubeta permanece constante cuando se saca de un pozo. Si la velocidad permanece constante, quiere decir que el trabajo total es cero. ¿Listo? Porque eso quiere decir que esta velocidad y esta velocidad 1 y la velocidad 2 son las mismas porque en todo el recorrido es la misma. Entonces, si son las mismas, la resta de las energías cinéticas da 0 y por lo tanto el trabajo total es 0. Entonces, sobre esa cubeta no se estaba haciendo trabajo. En otras palabras, como sí habían fuerzas aplicadas, lo que quería decir era que el trabajo que hacía una fuerza se compensaba y se cancelaba con el trabajo de la otra, ¿sí? Por esa razón yo les dije, velocidad constante quiere decir que el trabajo que está haciendo la persona es igual y negativo, es menos el trabajo que está haciendo el peso, ¿sí? Es menos el trabajo que está haciendo el peso. Entonces, por esa razón porque yo les dije que velocidad constante quería decir que el trabajo de una fuerza o de la persona era igual a menos el trabajo del peso. ¿Listo? Porque la energía cinética no está cambiando, por lo tanto el trabajo total debía ser 0. Eso yo lo sabía, ustedes no lo sabían todavía, ¿cierto? Pero por lo menos ya en el teorema del trabajo y la energía ya lo estamos como aclarando un poco. Esto ya lo estamos aclarando un poco. Piénsenlo ustedes también y si tienen alguna duda, hay alguna cosa que no entienden muy bien, que no les cuadra, me avisen. Bien. Listo, entonces ese sería el trabajo total. Listo, entonces esto es como básicamente la segunda ley de Newton, solamente que en términos de trabajo, es decir, en términos de las fuerzas que hacen trabajo.
hay unas fuerzas que no hacen trabajo. La normal, por ejemplo, en algunos casos, como en algunos casos que vimos arriba en los ejercicios anteriores, no hacen trabajo. Entonces, la normal no entraría aquí en el trabajo total, ¿sí? Solamente aquí entran las fuerzas que hacen trabajo. Básicamente lo que hacemos es quitar de la descripción, ¿no? Quitar de la descripción del movimiento todas aquellas fuerzas que no están haciendo nada por el movimiento y solo considerar aquellas que efectivamente están cambiando la velocidad o el movimiento del objeto. ¿Bien? Listo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar este teorema del trabajo y la energía en un problema. ¿Listo? Déjenme ver, por acá lo tenía en algún lado. Un momentico. Encuentro el ejercicio, que ya no sé dónde está. Ah, no, aquí está. Listo. Entonces, dice, bueno, voy a escribirles acá el teorema del trabajo y la energía para que recuerden que este es el teorema del trabajo y la energía. Teorema del trabajo y la energía. Listo. Bien, entonces hagamos acá un ejercicio. Entonces este ejercicio tiene dos partes. Una parte que es el cálculo de trabajos, ese lo hacen ustedes, ¿sí? Y la segunda parte que es con la aplicación del teorema del trabajo y la energía, ese lo voy a hacer yo. ¿Listo? Entonces dice, el bloque de masa M que se muestra en la figura tiene originalmente una velocidad V sub 0. Tiene originalmente una velocidad V sub 0 hacia la derecha. A partir del punto A, el bloque sí, tienes razón. Ejercio. Aquí es ejercicio. Ejercicio. Listo, gracias. Listo, dice, a partir del punto A, el bloque entra en una superficie con un coeficiente de fricción mu igual a 0,5. ¿Listo? Entonces, a partir del punto A, el bloque entra en una superficie con un coeficiente de fricción 0,5. Dice, calcule la distancia. Calcule la distancia. Otra vez. Calcule la distancia desde el punto A, desde A, a la cual el bloque se detiene. Para esto, calcule primero el trabajo
de todas las fuerzas. Las fuerzas sobre el bloque. Listo, calcule toda la fuerza sobre el bloque. Pongamos aquí, tomar M igual a 0,5 kilogramos y la velocidad inicial podemos tomarla como 5 metros por segundo. Listo, entonces tomar la masa como 0,5 kilogramos y la velocidad inicial como 5 metros por segundo. Entonces, este es el ejercicio. El ejercicio dice básicamente, dice, el bloque de masa M que se muestra en la figura, ahorita se lo dibujo, tiene originalmente una velocidad v sub 0 hacia la derecha. Entonces, un bloque se va moviendo hacia la derecha con una velocidad v sub 0. A partir de un punto en la trayectoria que llamamos el punto A, el bloque entra en una superficie con un coeficiente de fricción 0,5. Calcule la distancia desde A hasta a la cual el bloque se detiene. ¿Listo? Para eso calcule primero el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque en esa superficie con fricción, recuerden, en esa superficie con fricción, y después sí calculamos la distancia que se detiene. Entonces, ustedes van a hacer el cálculo de los trabajos de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque y después hacemos el cálculo, después yo les ayudo a hacer el cálculo de la distancia a la cual el bloque se detiene. Entonces, el dibujo es este. El dibujo es sencillo, es una trayectoria acá, por acá está el punto A, por acá está el punto A, ay, perdón, por acá está el punto A, el bloque viene por acá con una velocidad v sub 0, ¿listo? Ese es el dibujo. Entonces, la superficie con fricción es esta desde el punto A, toda esa superficie tiene fricción. ¿Listo? Toda esa superficie tiene fricción a partir del punto A. Entonces, calculen el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el bloque cuando se va moviendo por esa superficie con fricción, por la superficie con fricción, ¿listo? Cualquier duda que tengan, me preguntan. Como el cálculo no es demorado, pongamos unos 5 minuticos y ya hacemos la otra parte, ¿listo?
Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio. A ver, un momento. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir por el chat. Mm, Un momento. Listo, entonces, cuando el bloque se encuentra en la superficie con fricción y se va moviendo con una velocidad, ¿sí? Cuando va por acá, ya no puedo decir que en esta posición la velocidad es v sub 0. Ya no se puede decir sencillamente porque el bloque entra en una superficie con fricción y la fricción empieza a frenarlo, ¿sí? Entonces, el bloque va por ahí y aparecen unas fuerzas actuando sobre el bloque. Aparece la normal, el peso y la fricción. Normal, el peso y la fricción hacia atrás. La fricción es mu por normal, ¿listo? Entonces aparecen esas tres fuerzas actuando sobre el bloque. Y el desplazamiento del bloque es en esta dirección, ¿cierto? El bloque se mueve en esa dirección. ¿Listo? En esa dirección, quedó igual. Bueno, se mueve en esa dirección. Listo, entonces hacemos el trabajo de cada una de esas fuerzas que actúa sobre el bloque desde el punto A hasta el punto en el que se detiene, ¿cierto? Es decir, desde el inicio de la superficie con fricción, desde ahí en esa posición sí llevaba una velocidad v sub 0, hasta la posición en la que se detiene. Por ejemplo, supongamos que acá se detiene. ¿Listo? Entonces, la distancia que hay entre este punto A y esta posición acá donde se detiene, vamos a llamarla D. ¿Listo? Vamos a llamar a esa distancia D. Esa distancia entre el bloque, entre cuando entra a la superficie con fricción desde el punto A hasta la posición en la que se detiene. Entonces aquí voy a escribirles para que recuerden, acá se detiene. Es decir, hasta ahí llega. Bien, hasta ahí llega. Listo, entonces calculemos el trabajo de cada una de las fuerzas en ese desplazamiento, desde A hasta el punto en el que se detiene. Entonces, la normal es muy fácil y el peso es muy fácil. ¿Por qué la normal y el peso son fáciles de calcularles el trabajo? Porque resulta que la normal es perpendicular al desplazamiento del bloque. El bloque se mueve horizontalmente y la normal va hacia arriba. Es decir, hay un ángulo acá de 90 grados entre la normal y el desplazamiento, y lo mismo entre el peso y el desplazamiento. Hay 90 grados. Entonces, al final, el trabajo de esas fuerzas es cero. ¿Por qué es cero? Porque recuerden que el trabajo de la normal es el producto de la fuerza por el desplazamiento del bloque, ¿sí? Por el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, es decir, 90 grados. ¿Listo? Y como el coseno de 90 grados es cero, esto da cero. Lo mismo con el peso. El trabajo del peso es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo entre el peso que va vertical hacia abajo y el desplazamiento que va horizontal, es decir, 90 grados. Lo mismo da cero. Entonces, el peso y el trabajo en este caso, en este ejercicio, no hacen trabajo. El peso y la normal en este ejercicio no hacen trabajo. ¿Listo? La única fuerza que está haciendo un trabajo es la fricción. Ojo, eso es un error muy común. La fricción no es mu, ¿sí? Sáquense la cabeza que fricción es mu. Mu es un coeficiente de fricción, pero la fricción, la fuerza de fricción es mu por normal. ¿Listo? Algunas personas ponen solo mu como la fuerza y mu no es la fuerza.
¿Listo? Mu no es la fuerza es mu por normal. Es que solo mu ni siquiera tiene unidades de newtons, ¿sí? Mu no tiene unidades, entonces ustedes están poniendo una fuerza que no tiene unidades. Cambio, la normal sí tiene unidades. La normal es la que le da las unidades de newtons, el carácter de fuerza a la fricción, ¿listo? Entonces, el trabajo de la fricción es la fuerza, vea que aquí ni siquiera hay que pensar mucho, es fuerza, mu por normal, multiplicado por la distancia que recorre el bloque, o por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellos. Y aquí es donde uno tiene que pensar un poco. ¿Cuál es el coseno? ¿Cuál es el ángulo entre la fricción y el desplazamiento? Si la fricción es esta y el desplazamiento es este, ¿sí? Entonces, exactamente, el ángulo entre los dos es de 180 grados, ¿cierto? 180 grados. Entonces acá, 180 grados, el coseno de 180 grados es menos 1, por lo tanto esto es menos mu por normal por d, ¿listo? La normal no la podemos dejar ahí porque la normal no se conoce, o sea, generalmente la normal no es conocida. Hay que escribirla en términos de la masa, de la gravedad, por ejemplo. En este caso, yo no voy a ponerme a hacer sumatoria de fuerzas para calcular la normal, porque ustedes ya saben cómo se hace la sumatoria de fuerzas y ya saben que en dirección vertical ese bloque está en equilibrio, ¿sí? En dirección vertical el bloque no se está moviendo, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0. Y como solo hay dos fuerzas verticales, la normal y el peso, quiere decir que esas dos fuerzas están en equilibrio. En otras palabras, la normal es igual al peso, menos mu mg por d. ¿Listo? La normal es igual al peso en este caso. ¿Listo? En este caso es simple porque la normal va para arriba, el peso va para abajo, entonces esas dos fuerzas son iguales. Listo. Ya tenemos el trabajo de la fricción. ¿Listo? Mu por normal, la fricción, el trabajo es fuerza, mu por normal, por distancia, d por coseno del ángulo entre ellos, 180 grados, queda menos 1. Fíjense que el trabajo de la fricción es negativo. Y da negativo simplemente porque el desplazamiento del bloque es hacia la derecha y la fricción va hacia la izquierda. Siempre que sean antiparalelos, el desplazamiento y la fricción y la fuerza va negativo en el trabajo, ¿sí? Va negativo. Listo, entonces estas son las fuerzas, los trabajos que actúan sobre el objeto. Uno podría aquí reemplazarlo, ¿no? W de la fricción es menos mu, pero mu ya habíamos dicho que era 0.5. La masa, que es 0,5. La gravedad, digamos que la gravedad es 10 por D. Entonces, ¿cuánto es 0.5 por 0.5 por 10? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto daría mu por mu, que es 0.5, por la masa, que es 0.5 otra vez, por la gravedad, que es 10? Tomemos la 10. ¿Eso cuánto daría? Eso daría... A ver, 0.5 es un medio, ¿cierto? Un medio. Un medio por 10 da 5. Y 0.5, otra vez un medio por 5 da 2.5. Exactamente, entonces da menos 2,5 por D. Ese es el trabajo de la fricción. Todavía no sabemos cuánto es realmente, porque no sabemos cuánto es D. ¿Sí? Todavía no sabemos cuánto es D. Ahora, ¿cómo calculamos la distancia a la que se detiene? De primeras uno no sabe realmente cómo calcularlo. Lo único que uno tiene conocimiento de este problema es que en la velocidad con la que inicia el bloque o con la que viene el bloque es de 5 metros por segundo. Eso es lo único que uno sabe, es que la velocidad es de 5 metros por segundo. En otras palabras, nosotros sabemos cuál es la energía cinética con la que inicia el bloque en esa trayectoria con fricción, ¿cierto? Nosotros sabemos con qué velocidad inicia, es decir, con qué energía cinética inicia. ¿Será que nosotros sabemos con qué energía cinética termina? ¿Será que nosotros sabemos con qué energía cinética termina? ¿Con qué velocidad termina el movimiento? Sí sabemos. ¿Por qué? Porque es que en esta posición que tenemos acá,
¿Qué dice? Acá se detiene, ¿cierto? Si se detiene, quiere decir que la velocidad es cero. Entonces, como uno más o menos tiene idea de velocidad inicial y de velocidad final, entonces uno podría estar utilizando el teorema del trabajo y la energía. Es una opción, no es la única. Ustedes pueden hacer otros métodos, pero una opción es el teorema del trabajo y la energía, que dice que el trabajo total es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 2 o la velocidad final. Aquí llamémoslo velocidad final. Ustedes pueden ponerle velocidad 2 y velocidad 1 o velocidad final y velocidad inicial, como quieran, ¿sí? Menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad final es 0, sabemos que la velocidad inicial es 2, es 5, ¿sí? Y el trabajo total lo calculamos sabiendo que ese trabajo total es la suma de los trabajos de la normal, del peso y de la fricción. Pero como el trabajo de la normal y el peso es 0, estos dos son 0 y 0, entonces solamente me queda el trabajo de la fricción menos 2,5 por D. ¿Listo? Por lo tanto, trabajo total menos 2,5 por D igual a 1/2 de la masa por 0 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Aquí pongamos de una vez la masa, perdón. Pongamos de una vez la masa. La masa es 0,5 por 0 al cuadrado menos 1/2 de la masa, que es 0,5 por velocidad inicial al cuadrado, que es 5. ¿Sí? Hablamos de velocidad inicial 5. Listo, entonces este término completo se cancela porque está multiplicado por 0. Quedaría menos 2,5D igual a menos 0,5 por 1/2. 0,5 por 1/2 da 1/4, ¿cierto? Y 5 al cuadrado da 25. El menos con el menos se cancelan, ¿listo? Y al final me queda que D es igual a 25 sobre 4 por 2,5. ¿Cuánto es 25 dividido entre 4 por 2,5? O sea, 5 medios. ¿Cuánto les da a ustedes? Eh, 2,5 es 5 medios. El 2 pasa para arriba, 25, 50. Bueno. Sería 5 medios, ¿cierto? Sí, efectivamente, otra vez 2,5. Entonces la distancia, esto es 2,5. Entonces la distancia es 2,5 metros. ¿Listo? O sea, el bloque se detiene a 2,5 metros de la posición A. ¿Listo? ¿Cómo calculamos esto entonces? Calculamos todos los trabajos, el trabajo de la normal, del peso y la fricción. La normal y el peso fácil porque no hay trabajo. La fricción es la única que hace trabajo. Y después, para calcular la distancia D, usamos el teorema del trabajo y la energía, porque el teorema del trabajo y la energía dice que el trabajo total es el cambio en la energía cinética. Y nosotros sabemos cuál es el cambio en la energía cinética, porque sabemos que el bloque llega a la superficie con fricción con una velocidad de 5 metros por segundo y termina con una velocidad de 0. O sea, el cambio en la energía cinética va desde 0, porque no tiene, desde la velocidad, desde la energía cinética final, que es 0, perdón, desde la energía cinética inicial, que es con velocidad de 5 metros por segundo, hasta la energía final, que es con velocidad 0. ¿Listo? Y con esa información, con ese teorema de trabajo de la energía, podemos calcular la distancia D. ¿Listo? Bien. En otras palabras, uno podría calcular el trabajo total de dos maneras, ¿no? O calculando el trabajo de cada fuerza y después sumándolos, o calculando el cambio en la energía cinética. De cualquier manera que ustedes lo hagan está bien. Ustedes pueden hacer el cambio en la energía cinética o pueden hacer el cálculo de cada uno de los trabajos de las fuerzas y sumarlos. Ambos deben dar lo mismo por el teorema del trabajo y la energía.
también lo pueden hacer haciendo leyes de Newton, calculando aceleración, y con la aceleración van y la colocan en cinemática, y con esa aceleración, con las ecuaciones de cinemática, calculan el tiempo que tarda en detenerse, y con el tiempo que tarda en detenerse, la distancia que recorre hasta detenerse. Entonces, son dos formas de hacerlo. Esta es más directa porque es más rápida, ¿sí? La otra es más extensa, tiene que hacer primero leyes de Newton, luego cinemática, pero por ambos casos, por ambos métodos se puede resolver. ¿Listo? Bien, entonces, ¿preguntas? ¿Alguna duda? Listo, entonces nos vemos en la siguiente clase. Ya para la próxima clase continuamos con la conservación de la energía. Vamos a ver fuerzas conservativas, fuerzas que conservan la energía, y con esas fuerzas que conservan la energía vamos a ver el teorema de la conservación de la energía. Bien. Listo, muchachos. Entonces nos vemos. Que esté muy bien. Buen día para todos. Hasta luego, hasta luego. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Estas clases usted las sube? Sí, estas clases las subo a OneDrive. ¿Listo? Esas clases quedan grabadas y las subo a OneDrive. Lo que pasa es que no he subido, Vale, profe. esta semana no las he subido, pero sí las voy a subir. Profe, ¿podría volver a hacer el favor de compartir el link del OneDrive por el grupo? Sí, ya se los vuelvo a pasar. Listo. Vale, gracias. Bueno, muchachos, hasta luego, que estén bien. Buen día para todos. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos.